La Guerra de Vietnam, en 1968, fue un año que cambiaría para siempre la historia. Mientras los estadounidenses desayunaban, viendo las noticias, las imágenes llegaban directamente desde Vietnam, a soldados de apenas 18 años disparando en la selva, napalm cayendo sobre aldeas y un país entero dividiéndose por una guerra que parecía no tener fin, que llevó a Estados Unidos a enviar más de 500,000 soldados al otro lado del mundo. Como una pequeña nación del sudeste asiático, logró resistir al ejército más poderoso de la Tierra. Esta es la historia de la guerra más controversial del siglo XX, donde no hubo verdaderos ganadores, solo supervivientes. Bienvenidos a Crónicas y Protagonistas de la Historia, el canal donde exploramos los eventos que marcaron nuestro mundo y las personas extraordinarias que los protagonizaron. Soy tu narrador, y hoy viajaremos a los arrozales de Vietnam para entender uno de los conflictos más complejos de la historia moderna en los antecedentes. Para entender Vietnam, debemos regresar al 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia intentaba recuperar su colonia en Indochina, pero se encontró con Ho Chi Minh, un revolucionario comunista que había declarado la independencia de Vietnam. La Primera Guerra de Indochina duró hasta 1954, culminando con la humillante derrota francesa en Dien Bien Phu. Vietnam quedó dividido: el norte comunista, bajo Ho Chi Minh, y el sur capitalista, respaldado por Occidente. Pero esta división estaba destinada a ser temporal. Los acuerdos de Ginebra prometían elecciones en 1956 para reunificar el país. Esas elecciones nunca llegaron. La escalada estadounidense. Dwight Eisenhower fue el primer presidente en enviar asesores militares a Vietnam del Sur en 1955. Cuando John F. Kennedy llegó al poder, aumentó este apoyo, pero fue Lyndon Johnson quien transformó Vietnam en una guerra total. El incidente del Golfo de Tonkin, en agosto de 1964, cambió todo. Supuestamente, barcos norvietnamitas atacaron destructores estadounidenses, aunque más tarde se reveló que el segundo ataque probablemente nunca ocurrió. Johnson usó este pretexto para obtener del Congreso una autorización casi ilimitada para usar la fuerza militar. El 8 de marzo de 1965, los primeros marines estadounidenses desembarcaron en Da Nang. Oficialmente venían a proteger la base aérea, pero en realidad marcaban el inicio de la participación masiva de Estados Unidos en Vietnam, a la guerra en la selva. Vietnam no era como las guerras anteriores, no había líneas de frente claras ni ciudades que conquistar. Era una guerra de guerrillas en junglas impenetrables, donde el enemigo podía ser cualquiera. El campesino que araba durante el día podía ser el guerrillero que colocaba minas por la noche. Los túneles de Cu Chi se convirtieron en símbolo de esta resistencia. Bajo tierra, el Viet Cong había construido una red de túneles de más de 200 kilómetros que incluía hospitales, escuelas, fábricas y centros de comando. Mientras los bombarderos B-52 arrasaban la superficie, la vida y la guerra continuaban bajo tierra. La Operación Rolling Thunder, iniciada en 1965, fue el bombardeo sostenido más largo de la historia. Durante 3 años y medio, Estados Unidos lanzó sobre Vietnam del Norte más bombas que las usadas en toda la Segunda Guerra Mundial. Pero Ho Chi Minh no se rindió. Si esta historia te está impactando tanto como a mí cuando la investigué por primera vez, déjame un comentario contándome qué sabías sobre Vietnam antes de este video. No olvides darle me gusta si te está gustando el contenido y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras crónicas históricas. La ofensiva de Dinh Diem. El 30 de enero de 1968, durante la celebración del Año Nuevo Vietnamita, el Viet Cong lanzó ataques coordinados en más de 100 ciudades del sur. La ofensiva del Tet fue un shock para la opinión pública estadounidense, que había sido convencida por el gobierno de que la guerra estaba siendo ganada. Las imágenes de guerrilleros atacando la embajada estadounidense en Saigón llegaron a los hogares de todo Estados Unidos. Berta Cronkite, periodista más respetado del país, declaró en televisión que la guerra era un empeto sangriento. Cuando Johnson escuchó esto, supuestamente dijo: sí, he perdido a Cronkite, he perdido a la América Media. La guerra en casa. Mientras los soldados luchaban en Vietnam,
Otra batalla se libraba en las universidades estadounidenses. La generación que había crecido con rock and roll y movimientos por los derechos civiles se negaba a aceptar una guerra que consideraban inmoral. Las protestas comenzaron pequeñas, pero crecieron exponencialmente. En octubre de 1967, 100,000 manifestantes marcharon hacia el Pentágono. Las universidades se convirtieron en centros de resistencia y la quema de tarjetas de reclutamiento se volvió un acto de protesta común. La masacre de My Lai, revelada en 1969, donde soldados estadounidenses mataron a cientos de civiles desarmados, incluyendo mujeres y niños, galvanizó aún más el movimiento pacifista. Nixon y la vietnamización. Richard Nixon llegó al poder prometiendo paz con honor. Su estrategia era la vietnamización, entrenar al ejército survietnamita para que gradualmente reemplazara a las tropas estadounidenses. Pero Nixon, también secretamente, expandió la guerra. En 1969, ordenó el bombardeo de Camboya y en 1970 autorizó la invasión de este país neutral. Cuando esta operación se hizo pública, las protestas explotaron en Kent State. La Guardia Nacional disparó contra estudiantes desarmados, matando a 4 a el final. Los Acuerdos de París, firmados el 27 de enero de 1973, oficialmente pusieron fin a la participación estadounidense en Vietnam, pero la guerra continuó entre el norte y el sur hasta el 30 de abril de 1975, cuando los tanques norvietnamitas entraron a Saigón. Las últimas imágenes de estadounidenses siendo evacuados en helicóptero desde la azotea de la embajada se convirtieron en el símbolo de la primera derrota militar de Estados Unidos en su historia. Las consecuencias: Vietnam dejó heridas profundas en la sociedad estadounidense. Más de 58,000 estadounidenses murieron y cientos de miles regresaron con traumas físicos y psicológicos. Para Vietnam, las cifras fueron aún más devastadoras. ANSE estima que murieron entre 1 y 3 millones de vietnamitas. La guerra cambió la presidencia estadounidense para siempre. El Congreso aprobó la resolución de poderes de guerra en 1973, limitando la capacidad del presidente para enviar tropas sin aprobación congressional. También nació el síndrome de Vietnam, la renuencia de Estados Unidos a conflictos prolongados sin apoyo público. Claro, algo que influenció la política exterior estadounidense durante décadas. El legado en la cultura popular. Vietnam se convirtió en más que una guerra. Se transformó en un símbolo cultural que definió a toda una generación. Hollywood comenzó a procesar este trauma nacional casi inmediatamente después del conflicto. The Deer Hunter de 1978 fue una de las primeras películas en abordar seriamente las secuelas psicológicas de Vietnam. La escena de la ruleta rusa se convirtió en metáfora del absurdo de la guerra. Robert De Niro y Christopher Walken dieron vida a veteranos destruidos por una experiencia que nunca pudieron explicar a quienes se quedaron en casa. Pero fue Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, la película que mejor capturó la locura existencial del conflicto, basada en El corazón de las tinieblas de Conrad. Mostraba a Vietnam como un viaje al infierno donde la civilización se desmoronaba. La famosa frase, "Me encanta el olor del napalm por la mañana", se convirtió en símbolo de la deshumanización de la guerra. Platoon de Oliver Stone, dirigida por un veterano real de Vietnam, ganó el Oscar en 1986 por su representación brutal y sin romantizar del conflicto. Stone mostró la guerra desde la perspectiva del soldado raso, donde no había héroes ni villanos claros, solo supervivencia. Full Metal Jacket de Stanley Kubrick dividió la guerra en dos partes: el entrenamiento deshumanizante y el horror del combate urbano durante la ofensiva del Tet. La primera mitad se convirtió en una crítica feroz del militarismo estadounidense. La música también se convirtió en vehículo de protesta y memoria. Fortuna the Son de Creedence Clearwater Revival criticaba cómo los ricos evitaban el servicio militar. Give Peace a Chance de John Lennon se convirtió en himno del movimiento pacifista. The Unknown Soldier de The Doors, Why, Machine Gun de Jimi Hendrix recreaban sonoramente el horror del combate. La televisión tardó más en abordar Vietnam, pero cuando lo hizo, fue devastador. China Beach exploró la experiencia de enfermeras y mujeres en zona de guerra. Tour of Duty siguió a una unidad de infantería a lo largo de múltiples temporadas, mostrando cómo la guerra cambiaba a hombres jóvenes. Más recientemente, Ken Burns
Vietnam se convirtió en el documental definitivo sobre el conflicto, presentando testimonios tanto de veteranos estadounidenses como vietnamitas, ofreciendo una perspectiva más completa y matizada. Los videojuegos también adoptaron Vietnam como escenario, desde Battlefield Vietnam hasta Call of Duty Black Ops. Estos juegos permitieron a nuevas generaciones experimentar virtualmente un conflicto que definió a sus padres y abuelos. La literatura de Vietnam produjo obras maestras como Despachos de Michael Hare, que influenció a Coppola en Apocalypse Now. Las cosas que llevaban de Tim O'Brien se convirtió en la novela definitiva sobre la experiencia del soldado estadounidense en Vietnam. Este legado cultural ha mantenido vivo el debate sobre Vietnam. Cada película, cada canción, cada libro ha sido una forma de procesar un trauma nacional que nunca se resolvió completamente. Vietnam se convirtió en la guerra que Estados Unidos nunca terminó de librar. Una batalla que continuó en pantallas, radios y páginas durante décadas después del último disparo. Vietnam nos enseña que la tecnología militar más avanzada no siempre garantiza la victoria, que la opinión pública puede cambiar el curso de una guerra y que los costos humanos de los conflictos trascienden las estadísticas. ¿Qué opinas sobre las lecciones de Vietnam? ¿Crees que estas lecciones se aplicaron en conflictos posteriores? Déjamelo en los comentarios. Si este video te ayudó a entender mejor este complejo periodo histórico, regálame un me gusta y compártelo con alguien que también pueda estar interesado en la historia. Suscríbete a Crónicas y Protagonistas de la Historia y activa la campanita para no perderte nuestros próximos episodios, donde continuaremos explorando los eventos y personas que moldearon nuestro mundo. Hasta la próxima crónica.